empezar a utilizar GeoGebra, vamos a geogebra.org y vamos a seleccionar GeoGebra Clásico. Una vez aquí en GeoGebra Clásico vamos a observar las partes del GeoGebra. Esta es la vista gráfica, esta es la sección de comandos. Aquí tenemos la barra de entradas y aquí irán apareciendo todas las funciones que introduzcamos. Esta es la vista algebraica. Además, bueno, GeoGebra nos permite descargar distintos módulos que tiene. Vamos a entrar una función para empezar a manejar y conocer GeoGebra. Por ejemplo, vamos a poner i igual a x al cuadrado por e a la x. Y le damos Enter. Y tenemos nuestra función. Podemos, moviendo la ruedita del mouse, hacer un zoom. Y vamos a cambiar en la configuración, apretando sobre la función el botón derecho del mouse. Vamos a cambiar, en este caso, en vez del nombre, dejar el nombre solo, F, vamos a poner nombre y valor. Así también, cuando tenemos al lado de la función, podemos ver cómo es su expresión algebraica. Esto es especialmente útil cuando hay varias curvas sobre la vista gráfica. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el color, siempre con el sentido de que sea más claro a lo que estamos trabajando y haciendo. Nosotros de las funciones vamos a analizar siempre cuál es su dominio. En este caso podemos ver desde los valores desde menos infinito hasta más infinito. Si trazamos líneas verticales vamos a ver siempre que tenemos un valor de i. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función son todos los reales. Vamos a poner un punto sobre la función, parándonos sobre el punto, apretando el botón derecho. Vamos a configuración y vamos a ponerle que nos muestre el valor. Entonces ahí obtenemos las coordenadas x, y de la función en ese lugar. Si lo movemos van cambiando las coordenadas. Bueno, entonces nos podemos ayudar con el punto para ver qué ocurre con esta función. Por otra parte, podemos observar lo siguiente, que cuando x tiende a más infinito, la función cada vez se hace más grande, es decir, que tiende a más infinito. Vamos a achicarlo un poco, así podemos visualizar mejor, ¿sí? Se va a más infinito. Y cuando la función analizamos para valores de x, de tendencia a x hacia menos infinito, ¿qué pasa con la curva? Se hace asintótica, ¿sí? ¿Asintótica a qué? Al eje x. Entonces podríamos aprovechar una posibilidad de GeoGebra que nos dice cuáles son las asíntotas. Asíntota, seleccionamos función y el nombre de la función es f. Ponemos f y nos marca la asíntota. Dice que la asíntota está en i igual a 0 y nos la ha marcado de esa forma. Dentro de las cuestiones características que podemos estudiar de la función, de lo que sabemos hasta ahora, tenemos por ahora el dominio de la función, que dijimos que son todos los reales, intersección con los ejes, que en este caso vemos que la curva intersecta a los ejes x e y en 0. Vamos a poner acá, buscar intersección, damos clic sobre la curva, damos clic sobre el eje y nos marca la intersección, nos indica que es en 0x, 0y. Y además del dominio y la intersección con los ejes, por ahora vamos a calcular asíntotas. Entonces, bueno, asíntota horizontal, tiene asíntota horizontal esta función en igual 0. Y lo otro que estamos viendo es el análisis de la discontinuidad. Si nosotros podemos trazar sin levantar el lápiz de la hoja, así intuitivamente comenzamos diciendo
que esa curva o esa función es continua. Efectivamente, en esta función es continua, no hace falta levantar el lápiz del papel para realizar su trazo. Y lo justificaríamos diciendo para el límite para cuando x tiende a de la función va a ser igual al valor de la función en el punto. Entonces decimos, a partir de la definición, que esta función es continua en todo el conjunto real. Vamos a ingresar otra función. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá, así no vemos lo previo, y vamos a poner la otra función. Vamos a ingresar la función igual, ponemos paréntesis, x más 3, fuera del paréntesis vamos a poner dividido, paréntesis, x menos 2. Y le damos Enter. Este tipo de función es una función que está definida por el cociente de dos polinomios. La habían estado viendo en el ingreso, saben que es una función que va a tener asíntotas, que tiene una asíntota horizontal, una vertical, que va a estar definida para todos los valores reales menos aquellos que anulan el polinomio denominador. En este caso, el valor que anula el polinomio denominador es 2, o sea que el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2. Decíamos que la función tiene asíntotas. Si ponemos asíntotas, función, esta función se llama g, ponemos g, nos va a decir cuáles son las asíntotas horizontales, o sea, cuál es la asíntota horizontal y cuál es la asíntota vertical. Nuevamente, si nos paramos sobre la curva, podemos hacer una serie de ajustes que nos convengan. Por ejemplo, en este caso les voy a poner nombre y valor. Voy a cambiar el color, la voy a dibujar de color celeste. Y también voy a cambiar el color de las asíntotas, las voy a poner de color azul. Además también podemos introducir un punto, apretamos acá punto, lo ponemos sobre la curva, ese punto. También podemos cambiarle las propiedades. Por ejemplo, lo voy a poner de color rosa y le voy a indicar que se vea el valor del punto. El hecho de mover el punto sobre la curva debería ayudarnos a pensar sobre la curva e interpretar qué es lo que estamos viendo en la vista gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando x va tomando cada vez valores más grandes, ¿qué ocurre? La curva se acerca ¿a dónde? A un valor límite. ¿Qué valor límite es ese? El valor 1, que acá nos dice que tiene como asíntota horizontal y igual 1. Ya sea que lo haga cuando x tiende a más infinito o que lo haga para cuando x tiende a menos infinito. En el caso de acercarnos al valor 2, ¿sí? Por derecha y por izquierda, ¿qué es lo que ocurre con la función? Cuando me acerco por derecha a 2, la función ¿a dónde tiende? Cada vez a valores más grandes, o sea, va a tender ¿a dónde? A infinito. Y cuando me acerco a 2 por izquierda, ¿hacia dónde tiende la función? Hacia menos infinito. Entonces, en función de esto que acabo de decir, por un lado, a partir de la gráfica, que vemos que en x igual a 2 no hay curva de la función, ¿sí? La función acá que se hace infinitamente grande y por aquí infinitamente pequeña. Entonces estamos viendo que para 2 no está definida. Pero además, si tenemos esta idea de trazar la curva sin levantar el lápiz del papel, no podemos hacerlo. Vemos que es discontinuo. Ahora, ¿cómo clasificamos esa discontinuidad? Bueno, en función de los límites que acabamos de ver. Cuando me acerco por izquierda, el límite de la función es más infinito. Cuando me acerco por derecha a 2,
la función a dónde se acerca, a menos infinito. Entonces, como los límites laterales son distintos y no son finitos, vamos a decir que la clasificación en este caso va a ser que se trata de una discontinuidad esencial de primera especie de tipo asintótico, porque la asíntota está definida, ¿sí?, para todos los reales. En este caso, entonces, para esta función hemos analizado hasta ahora el dominio, la discontinuidad y hemos encontrado las asíntotas. La función también tiene intersección con los ejes. Vamos a entonces usar la herramienta que nos permite calcular la intersección y entonces le damos clic a la curva, clic al eje. Y ahí tenemos el punto D de intersección con el eje X. La intersección de la función con el eje X es en X igual a menos 3. Además, si nosotros seguimos con esta herramienta intersección, hacemos clic sobre la curva y clic sobre el eje Y, entonces tendremos la intersección con el eje Y que es en menos 1,5. Entonces, siempre seleccionar para mover el gráfico. Entonces, este tipo de función, ¿qué es lo que tiene? Le hemos calculado el dominio, ¿sí? Calculamos la intersección con los ejes, el 0 de la función y ordenada al origen, 0 de la función y ordenada al origen. Hemos calculado sus asíntotas y hemos analizado la discontinuidad y clasificado para x igual a 2 como una discontinuidad esencial de primera especie asintótica. Vamos a graficar otro tipo de función. Para eso invisibilizo la función anterior y vamos a poner lo siguiente. Vamos a definir una función por partes. Vamos a escribir ABC, vamos a poner sí con mayúscula. Entonces acá tenemos sí condición entonces. Elegimos y vamos a escribir lo siguiente. Para x menor que menos 1, la función va a ser x menos 3, una función lineal. Vamos a poner coma y vamos a agregar otra parte de la función. Para los x entre menos 1 y 4, vamos a poner menos 1 menor que x menor o igual que 4, coma. La función es x cuadrado menos 5. X cuadrado menos 5. Coma. Y para el otro tramo, x mayor que 4, coma, y ahí vamos a poner menos x más 10, la función. Cuando está todo listo, le damos Enter. Entonces, hemos obtenido esa gráfica para la función que hemos entrado recién, que es una función definida por partes. ¿Por qué es definida por partes? Porque para cierta porción de los números reales, ¿sí?, tiene este comportamiento, como esta función lineal. Para este otro tramo de números reales, tiene este otro comportamiento con una función cuadrática, y para este último tramo, ¿sí?, está representado por esa función lineal menos x más 10. Bueno, analicemos cuál va a ser el dominio de esta función. Si miramos acá todos los valores de x, vemos que está definida para los x menores que menos 1 y acá para los x entre menos 1 y 4. Pero en ningún caso está tomando ¿qué cosa? El extremo para menos 1. En ninguno de los dos dice igual. Entonces la función, aunque no se ve,
que tiene un punto de discontinuidad. Vamos a poner un punto sobre la curva y cuando nos acercamos a ese punto, ¿sí?, no se ve. ¿Eso qué quiere decir? Y ahí dice que el punto es indefinido, ¿sí? Cuando estamos en este lugar es indefinido. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un valor de x, ¿sí? No está definido para x, y entonces ahí no habrá un valor de y. No se ve y el GeoGebra no lo muestra gráficamente, que el punto no está definido, pero nosotros a partir del análisis que estamos haciendo tenemos que darnos cuenta de esa situación. Si lo movemos hacia ese valor, para x igual a menos 1, vemos que el punto no se ve y que dice que es indefinido, simplemente porque no está definido para la función, no está tomado, ¿sí?, en la definición del dominio. En cambio el punto 4, ¿sí?, por este lado está tomado, aunque por acá no, entonces ese punto pertenece al dominio de la función. Obviamente solamente puede estar tomado el igual en uno de los extremos y no en ambos. Entonces, el dominio para la función, según lo que acabamos de ver, van a ser todos los reales menos menos 1. En ese lugar voy a tener un tipo de discontinuidad, porque hay un punto, ¿sí?, que corresponde al punto menos 1, menos 4, que no pertenece a la función. Va a haber una discontinuidad acá. ¿Qué tipo de discontinuidad vamos a tener si corresponde a un punto? Sería acá lo que hay, que es un punto vacío. Entonces vamos a clasificar como una discontinuidad de tipo evitable, ¿sí?, donde no se está cumpliendo ¿qué cosa? Que esté definida la función en el punto. ¿Qué va a ocurrir? El límite por derecha, ¿sí?, cuando me acerque por derecha menos 1 y cuando me acerque por izquierda menos 1, el límite de la función, ¿cuál va a ser? Menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Los límites laterales son iguales e iguales a un número finito que es menos 4, ¿sí?, iguales a un único número finito que es menos 4. Si miramos qué ocurre por acá con la función, veamos lo siguiente. Vemos, si venimos trazando por acá, necesitamos sí levantar el lápiz de la hoja. Vemos que hay una discontinuidad. ¿Cómo la comprobamos o qué tipo de análisis hacemos? Vamos a ver qué ocurre cuando nos acercamos a 4, en este caso 4, ¿sí?, que justo tiene que ver con ¿qué? El valor de cambio, esos son los lugares de análisis. Nos acercamos a 4 por derecha, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el límite de la función? ¿Dónde hay función acercándonos por derecha? Acá. Entonces, ¿cuál es el límite? El valor 6. Si nos acercamos a 4 por izquierda, ¿qué ocurre? ¿Por dónde hay función? ¿Por dónde me acerco a la izquierda? ¿Dónde hay función acá? ¿A dónde me estoy acercando? Al valor 11. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los límites laterales son distintos, aunque son finitos. Entonces, si los límites laterales son distintos, vamos a clasificar la discontinuidad como esencial de primera especie, porque ambos límites, ¿sí?, nos dan valores finitos. Pero ¿qué ocurre? Son distintos, entonces es una discontinuidad esencial de primera especie con salto finito, donde el salto va a estar dado por la diferencia entre 11 y 6. O sea, el salto que hay es finito y es de 5 unidades. Bueno, a partir de esto les propongo que realicen el análisis de las funciones. Les propongo que realicen el análisis de estas funciones, están incluidas estas que acabo de explicar, y tienen otras funciones más. ¿Sí? La idea es que siempre el GeoGebra nos ayude a pensar y analizar, darse cuenta, por ejemplo, si están haciendo ejercicios de la guía o que les haya dado la profesora o el profesor, si tienen dudas respecto a si están sacando bien
los resultados, si el análisis es correcto, si están sacando buenas conclusiones, ¿qué pueden hacer? Introducir la función y chequear, ¿sí?, lo que hicieron analíticamente respecto de lo que ven gráficamente. Siempre con el cuidado que GeoGebra no nos dice todo. Por ejemplo, en el caso de la discontinuidad evitable, uno tiene que tener el cuidado de verla porque el GeoGebra no la evidencia. Pero nosotros, entre el análisis y la ayuda gráfica que podemos tener acá, tendríamos que poder crecer en el conocimiento y en el análisis de la función.